Las noticias no siempre se cuentan completas, aquí analizamos lo que otros callan, información sin filtros. Esto es League News, el podcast con Eiter López. Comenzamos. Hoy abrimos una puerta distinta porque lo que somos también se pinta, se imagina y se sueña. Hoy invitamos a un maestro del arte. Si sigues este noticiero, seguro has visto algunos de sus cuadros en la pared. Algunas de sus obras se encuentran acompañándonos todos los días como parte de esta historia que estamos construyendo juntos. Una historia que también se escribe con color. Él ha dedicado décadas a pintar mundos, personajes, emociones que después se viven en un muro o en un lienzo o en la piel de quien los mira. Hoy vamos a conocer al hombre detrás del trazo que lo mueve y por qué sigue apostándole al pincel en una era tan digital. Así que bienvenido, Manuel Mena, es un honor de verdad tenerte aquí en este espacio. El honor es mío y siempre voy a agradecer las invitaciones en las que se les dé oportunidad al arte. Es parte de nuestra impronta acá como creadores, como pioneros, como promotores del arte. En mi caso, la plástica acá en Tizimín, lo hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo amor, con muchísimo sacrificio, pero pues estamos acá y pensamos quedarnos acá un rato. Oye, encantado de tenerte. La verdad que Gracias. en el primero que pensé para que podamos empezar con esta dinámica, claro que fue en ti. Y pues aquí tenemos parte de tu arte todos los días. Pues son los cuadros. En alguna ocasión me han preguntado, sobre todo por el que llama más la atención, Surrealismo. que es el que sale más en todos los, y es mi favorito de los que tenemos aquí. Ahí los vamos a ir mostrando. Dale chance a los otros, dale chance a los otros. Vamos a empezar con la parte de las preguntas. Vamos a conocer Claro. al artista. Antes de ser pintor, ¿quién era Manuel Mena? Alguien que quería ser pintor ya. Desde siempre he llenado cuadernos desde primero y primaria. Siempre quise ser pintor y antes de serlo era alguien que quería ser pintor ya. Hablemos de la verdad y sin romantizar. ¿Qué tan difícil es vivir del arte en México? Bueno, bastante, ¿no? Por un lado genera dificultades, pues no es un artículo de primera necesidad definitivamente, pero los pintores y creadores sabemos una sola cosa: crear, no siempre vender. Entonces, vivir del arte tiene que ser un equilibrio entre ambas cosas. Pero luego recuerdas cuando te decían, nunca vas a vivir de tus dibujitos. Ajá. Y de alguna manera piensas que hay esperanza, ¿no? Es de esa forma optimista de pensar de que sí puedes vivir de tus dibujitos, aunque no como tú quisieras todavía. Claro. Difícil sí es. No creo que solo en México, en cualquier lugar vivir del arte es difícil porque no es un artículo de primera necesidad, pero sí es un artículo vital para la supervivencia humana. Y poco a poco esa idea está permeando. Eso es lo importante. Y espero dedicarme siempre a eso para poder satisfacer esa parte del espíritu humano. ¿Cuál ha sido tu venta o el trabajo más inesperado que siempre te traiga muchos recuerdos? Bueno, no estoy seguro que sea lo mismo la venta que el trabajo más inesperado. Si por venta entendemos por lo que más me hayan pagado y me haya costado menos trabajo, ¿no? Pero he tenido satisfacciones por ese lado. A veces un sketch de 10 minutos te lo pagan muy bien porque lo cobras muy bien. Se necesita un loco que lo cobre y un loco que lo pague. A veces se enamoran de una obra que ni tú mismo entiendes. Pero creo yo que el trabajo más importante y más inesperado que he tenido fue la oportunidad que se me dio de probarme como muralista en el restaurante de acá del centro de Tizimín, Casa Maquech. Me dio la oportunidad de probarme como muralista. Ellos me dieron la oportunidad de decir, ok, vamos a apostar por ti, conocemos tus cuadros, conocemos que has colaborado con muralistas, mi maestro Víctor Argáez me ha dado siempre esa oportunidad, pero nunca había sido yo director, diseñador y realizador al 100% de un mural, del cual estoy muy, muy, muy orgulloso acá en la ciudad de Tizimín. Creo que esa ha sido una de las obras
más inesperadamente satisfactorias que he tenido. ¿Alguna vez has pensado en cambiar el camino? Nunca. Excelente. ¿Qué ha cambiado en todo este camino hasta el día de hoy? He encontrado un poco la pureza, la inocencia de pintar sin pensar mucho. Antes quería yo transmitir algo con mi pintura y últimamente me ha estado dando resultado el pintar por diversión, el experimentar como color, el regresar a pintar como un niño y divertirme simple y sencillamente con el pincel y los colores. Por supuesto, con las reglas y restricciones que uno mismo enseña en la academia, pero también rompiéndolas. Esa es la parte divertida, saber las reglas para poder romperlas y hacer tu propio estilo. Que a veces yo pienso que no tengo un estilo definido, pero también es cierto que no tener estilo es un estilo. Si hoy desapareciera el arte, ¿qué harías de tu vida, Manuel? Bueno, hay tres cosas de las que nos podemos sentir orgullosos como especie. En ese orden, la filosofía, el arte y la ciencia. Nada más. Si el arte desapareciera, te lo dudo porque es una expresión inherente e indispensable del espíritu humano, sin duda alguna estaría refugiado en la ciencia o en la filosofía. Cambiando un poco el tema. No que vamos a cambiar de tema. No, ahora sí, cambiamos el tema. Hablemos de lo que piensas cuando alguien compra un cuadro. ¿Qué quieres que la persona que te compra el cuadro sienta? Definitivamente, cuando eligen un cuadro, ¿Ok? sobre todo si es un cuadro de mi inspiración y que lo eligen de la galería, es un honor increíble. El hecho de que es como, se siente como si el público cantase tus canciones, ¿no? Quieren tener una parte de tu mente, de tus sentimientos, acompañándolos siempre. Sin embargo, también me gusta mucho trabajar por comisión. Píntame un retrato, píntame la noche estrellada, píntame los relojes derretidos de Dalí, etcétera. Entonces, los grandes pintores fueron grandes copistas también, y en ese sentido trato ya de buscar mi propia pincelada y mi propio lenguaje para reinterpretar a esos clásicos que tanto admiro y que tanto me han dejado como maestros. ¿Tu arte dice algo? Trato de que diga algo. Trato de que definitivamente no sea solo decorativo, pero también entiendo que sirve para embellecer a veces espacios, independientemente de si se trata de un discurso político, una protesta, una cuestión polémica. Hay que encontrar lo bello, ¿no? Desde que nos mueve emocionalmente algo, creo yo que es arte. Así que creo, sí, que mi arte dice algo. ¿Lo oscuro se pinta? Lo oscuro se pinta, sí, y también lo oscuro pinta. Por ejemplo, ha habido mentes llenas de tribulaciones que han representado esa oscuridad en sus obras, como las pinturas negras de Goya, como Velázquez y sus claroscuros barrocos, Caravaggio, que fue el gran inventor de eso, Felicien Rops, que es básicamente un pintor infernal, Giger, que se utiliza hasta para portadas de bandas de metal. Sin embargo, hay oscuridad interna que se puede plasmar de una manera muy alegre y muy colorida, como buscando exorcizar esa oscuridad. Okay. Así tenemos, por ejemplo, a Gauguin, que vivía muy pobre en Tahití después de abandonar una familia millonaria y llenó de luz y de color sus cuadros. Inspiró a Van Gogh, que vivía en la oscuridad literal de una celda, y a través de esa celda pintó La noche estrellada, que es uno de los cuadros más bellos y más reproducidos del mundo. O a Klimt, que vivía solo, encerrado en una casa, y pintaba con hoja de oro de manera preciosista, etcétera, ¿no? Entonces, la oscuridad pinta, y también la oscuridad
propone ese exorcismo para poder liberarse, liberarse de esa oscuridad que a veces nos agobia. ¿Cuál es la obra que consideras que más que gustarle a un cliente te haya cambiado a ti, te haya movido a ti más que lo que te haya dicho el cliente? Últimamente he estado haciendo cosas de mi propia inspiración. Había tenido, pues hasta cierto punto, un temor de mostrar lo que yo hago, Ok. como el cantante de covers que de repente le da pena mostrar una canción propia. Y últimamente he estado mostrando lo que yo pinto de mi propia inspiración sin copiar, de la mente, del espíritu, de la memoria muscular, y me está dando resultado en cuanto a ventas, y eso me tiene con mucho estímulo y con mucho ánimo para continuar por ese rumbo. Me han comentado últimamente que estoy encontrando un camino que me puede dar resultado, personas que saben de pintura, y eso pues me tiene muy entusiasmado en ese sentido. ¿Cuál es el primer recuerdo de un lápiz o con una libreta que tienes? Me dices que desde primero de primaria. No, mucho antes. En primero de primaria me di cuenta que quería seguir pintando el resto de mi vida. Eh, Cuando te restringen los colores y las crayolas y te dan el lápiz y la pluma porque ya tienes que aprender a leer y escribir. Eh, Muchos autores dicen eso, ¿no? Un artista es un niño que lo logró. Y en ese sentido, nunca hay alguien que empieza a pintar. Simple y sencillamente dejas de pintar cuando empiezas a crecer, A escribir. a escribir y a sacar cuentas y a tus matemáticas y tu español en lugar de tu diversión. Yo he tenido la ventaja, desventaja también obviamente en sus momentos críticos, de poder trabajar en lo que me gusta. Entonces, en ese sentido, tengo recuerdos de un pincel, un lápiz, una cartulina, una libreta de dibujos, colores de siempre, desde siempre. Como hobby, siempre mi familia me alimentó esa intención, ese afán. Oye, ¿y hubo así alguien que te haya marcado que digas, puta, esta persona me motivó demasiado cuando que hayas dicho, puta, está cabrón lo que hago? ¿No? O sea, alguien que te Sí, haya motivado desde niño, o sea, tu primer recuerdo. curiosamente, la escuela, mis compañeros, ¿no? Eres el cabrón que a la hora que hay un trabajo en equipo, tú eres el que hace siempre los dibujos, un periódico mural, tú eres el que hace siempre los dibujos. Si hay que hacer alguna crítica o algo así, tú eres el que hace las caricaturas. Entonces, eh, además de que siempre cuando empiezas a crecer, ya puedes empezar a regalar como si fueran divisas tus dibujos a alguien Tu que quieres cartita. enamorar o algún compañero. Ya viste que, oye, me encanta tu dibujo, oye, te lo regalo. Si lo vas a cuidar, le vas a tener este afecto y le vas a conceder un lugar especial, bienvenido. Desde ese entonces he intentado que mi trabajo, entonces yo lo consideraba un entretenimiento. Ahora veo que desde entonces, desde primaria, era mi trabajo, y siempre he querido que esté en todos lados, en la mayor cantidad de lados. Así tenga yo que hacerlo casi como regalo, ¿no? Me Oye, interesa que mi firma esté por todos ¿y en qué lados. momento? Así me dices que lo veías, bueno, te diste cuenta, ya, pero desde la primaria era un trabajo, pero ¿en qué momento dijiste, me voy a dedicar a esto, al arte es lo mío y de aquí soy y no me muevo de esto? En el 97 me inscribí a clases con un maestro de pintura que ya falleció, el maestro Fernando Palma Burgos. Fue mi primer maestro de pintura, tomé clases al óleo, ya dibujaba, estudiaba en la Facultad de Arquitectura, y ya en la Facultad de Arquitectura sobresalía por mis habilidades para dibujar y ambientar perspectivas, etcétera. En las semanas culturales poníamos nuestro stand de caricaturas y de dibujos y de retratos y todo para entretener un amigo y yo. Entonces, siempre fue lo nuestro hasta que descubrimos como muchos maestros de la Facultad de Arquitectura
combinaban esta parte de diseño, de solución de espacios, con el plano. Casi todos se enfocaban al abstracto por lo mismo. Entonces me llamó mucho la atención. Allá conocí a Manuel González, a Alberto Ursáiz, etc. Y dije, no, yo quiero tomar clases de pintura. Empecé con el figurativo, me inscribí con el maestro Fernando Palma, tomé clases al óleo y en el 97 hice mi primer cuadro y a la semana y media, creo, me lo compraron. 1997, la primera obra. ¿Cuál fue la primera obra? Fue en clases de pintura precisamente al óleo. La primera composición que elegí para hacer mi primera obra fue un horizonte, color tierra, cielo azul, nubes, práctica de elementos básicos académicos. Y tenía en primer plano un rostro a la mitad de un personaje masculino pálido, sin pelo, con una mirada así, con el ceño, mirando al espectador, pues. Era una reinterpretación de una sección de una portada de una banda de metal progresivo que se llama Dream Theater, el Awake, el disco Awake. Eso fue lo que yo utilicé como base. Nunca copio. A mis propios alumnos les digo, no somos falsificadores de arte. Tomen la muestra e interpreten su propia versión, ¿no? Entonces eso es lo que hice desde entonces, en el 97. A la semana y media la vendí. Y en ese momento dije, pues, soy profesional, puedo dedicarme a esto. Por alguna cuestión, no sé si mal o para bien, dejé la facultad de arquitectura y me dediqué a pintar. Tomé de allá obviamente lo que necesitaba, o parte de lo que necesitaba para mi pintura, para mi plástica, y me dediqué a pintar un año por lo menos, y me dio para sobrevivir en Mérida como universitario, sin sustento por parte de la familia, pero sí solventando mis gastos con ambientación de perspectivas, con retratos, con encargos, con cuadros, desarrollando mi estilo y sobre todo empecé a almacenar, a acumular una biblioteca y empecé literalmente a estudiar Arte. pintura. Siempre he dicho que para saber pintar hay que conocer de pintura. Y para conocer de pintura hay que conocer de pintores, las anécdotas, cuál fue su estrato social, de qué país y de qué época era, cómo estaba su país en ese entonces, si eran víctimas o perpetradores de las guerras en su momento, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se me hizo muy interesante. Lo combiné con otras ramas de las bellas artes, poesía, literatura, y nutrí mucho todo lo que necesitaba yo más que como temas, como motivante, como un detonante motivacional para decir, quiero ser artista, no me importa si es, bueno, definitivamente me dedico a pintar porque descubrí que como músico soy buen pintor, ¿no? Pero me llama la atención todo. La música es una gran fuente de inspiración y la literatura también en mi pintura, sobre todo. Me inspiro más de la literatura y de la música que de otros pintores. Oye, yo tengo una duda. Fíjate que pues tenemos cuadros que te hemos comprado y ¿por qué los pelones, güey? Los pelón pelo rico. Y pásame aquí los dibujos. Tengo unos dibujos que tenemos que no hemos podido enmarcar y la cámara, ¿se ve? ¿Se alcanza a ver el pelón? Creo que es el mismo, ¿no? Viene siendo el mismo. Debe ser un alter ego, casi siempre te dibujas a ti mismo de alguna manera, ¿no? He pasado por muchas etapas. Es una intención de rayoteo nada más, sin muestra, sin modelo, para poder practicar mis facciones. En un sentido preconsciente debe atender a algo así como que medio autorretrato, al menos a nivel interno. Si bien no se parece, de algún modo son parte de las etapas por las que estoy pasando. Dibujo un modelo masculino y no necesariamente porque ya estés perdiendo pelo con la edad, sino que siento yo que es un elemento decorativo con el que no me interesa meterme. ¿Cómo le voy a diseñar el pelo a un personaje?
la honestidad de una cabeza desnuda, una mirada desnuda. Si se puede y no escandaliza, me encanta la anatomía humana, tanto masculina como femenina, y la practico sin copia y sin modelo, desnudos completamente. Entonces, ese despojar de máscaras, de peinados, de que tenga su potito, su pelo largo, un cabrón, prefiero 1000 veces decir, ¿sabes qué? Concéntrate en la mirada, concéntrate en la escala humana, concéntrate en la composición y no te preocupes por si tiene veredita, por si tiene moicano, por si tiene pelo a lo mercurio. Entonces, creo que por eso despojo de la cuestión banal y hasta cierto punto egocentrista y vanidosa del peinado. Para no tener que comprometerme con el peinado, casi siempre utilizo. Pero el personaje, aunque cambie de facciones, es el mismo siempre. Sí, porque acá me han preguntado si es su papá. Es su papá. De hecho, no es su papá, es el mismo personaje cuando ya está viejo. Allá es su realismo y en esa parte ya no necesita ni siquiera fondo. Ya solo es él descascarándose por la edad y la sabiduría. Ya no tiene ojos, ya no necesita ver nada de las imágenes de allá. Ya conoce todo, que ya no necesita ni siquiera mirada, ¿no? Y curiosamente no alcanza a verse. Si es que tuvieran pelo, pues tampoco alcanza a verse. No me interesa meterme con esos conceptos. Ropa, qué ropa va a tener el personaje, qué peinado va a tener el personaje, etcétera, ¿no? Me interesa más la cuestión compositiva y sobre todo las miradas. ¿Qué es este cuadro que está ahí? El que tienes ahí. Veo que hay un cuadro en la esquina de este. Siempre me preguntan qué es. Veo como una ventana al fondo. Es un fondo que es el cielo, las nubes y todo, pero tiene la impresión que es una escenografía. Es el mismo subiendo a ese lugar. Ok. Magritte utilizaba mucho ese escenario, escaleras con fondo. René Magritte, un pintor surrealista de Bélgica. Oye, está la frente no decir igual. belga. Está la frente igual este güey. Sí. Te digo que es un alter ego. Siempre me trato de igual, frente grande, mirada, todo eso, ¿no? Entonces, Magritte utilizaba mucho eso, el cielo como escenario, más que como estratosfera, como algo que nos rodea. Lo utilizaba como si fuera un escenario de obra de teatro, y en ese caso a veces le incluía escaleras. Alguien que retomó eso fue la película de Truman Show, y creo que la acababa de ver y me llamó mucho la atención, y puse al personaje también subiendo esas escaleras para llegar a una puerta, no sé si de autodescubrimiento, de perdición, de lo que sea, ¿no? No sabemos a dónde está entrando. Sin embargo, hay muchos elementos. En ese entonces era surrealista y trataba yo de llenar todos los espacios de la hoja con elementos sin sentido que cada quien les encuentra sentido. Oye, pues si dices que en el 97 comenzaste, este cuadro es del 2000. Sí. Tenías 3 años y la verdad... No, ya estaba más grande. Es que siempre dibujaba, siempre me la pasaba dibujando. Antes de hacer mi primera pintura, yo ya dibujaba al lápiz todo lo que veía, por todos lados. Todas mis libretas estaban llenas de dibujos y siempre trataba yo de hacer composiciones. En el 97 me atreví a utilizar un lienzo con pintura, porque si bien ya había yo trabajado dibujos a colores, era con colores, lápices de colores, crayones, etcétera, pasteles, gises, gredas, etcétera, carbones. De alguna manera siguen siendo parte de lo que es el dibujo. En el momento que me animé a mezclar colores, okay, para formar otros colores, rojo y amarillo, para formar naranja, etcétera, fue que fui comprendiendo las cantidades, el pincel que no tiene nada que ver con el lápiz, el no pintar de esta manera, sino pintar de esta manera, y empiezas, okay, a trabajar ya como espadachín, claro, etcétera.
cambia tu manera de trazar, cambia tu manera de dibujar. A estas alturas, cuando trabajo lienzos con pintura, ya no dibujo a lápiz. O sea, yo mancho, fondeo, o lo que se llama la pátina preliminar, y encima con el pincel pongo las proporciones, las manchas, y ya no ya no dibujo con rayas, dibujo con manchas, ¿no? Okay. Entonces, poco a poco, sin quererlo, sin siquiera darme cuenta a veces, ha ido evolucionando mi técnica y con ello mi propuesta. Siento yo que se me hace más fácil expresarme ahorita. Oye, artista, ¿y qué te pasa por la cabeza o cómo inicias cuando tienes ahí el lienzo en blanco? ¿Hay un proceso? ¿Solo es el pincel? ¿Cómo se inicia cada obra? Lo primero que me pasa por la mente es una sensación de respeto, casi miedo, porque es un lienzo, san lienzo. ¿Qué le voy a poner que lo justifique? Que valga la pena un lienzo de 1,000 pesos, ¿ya me entendiste? ¿Qué le voy a poner a ese lienzo? Pero poco a poco me doy cuenta que a veces simple y sencillamente es agarrar el pincel, empezar y luego ir armando esa composición y darle ese sentido cromático. He aprendido poco a poco que no hay que servirse todos los colores ni utilizarlos todos, 2, 3 colores para que pueda. Planeo después de empezar. Okay. El impulso es primero, okay, y primero pinto de manera inconsciente, automática, y después voy encontrando lo consciente dentro de ese automatismo. Entonces es allá cuando empiezo la parte de alguna manera decorativa, las cruces de pincelada gruesa de brocha que quedan, a lo mejor le voy rellenando de colorcitos que armonicen para que se vaya viendo una secuencia de escala cromática, etc. En ese momento empiezo a planear qué voy a hacer con ese garabato que propuse, pero esa propuesta casi siempre es impulsiva, es intempestiva, ¿no? Oye, artista, ¿cuánto tiempo te toma hacer una obra como esta, como la que estamos mostrando, la azul? Explícanos esta azul. ¿Por qué azul? Primero es un caos de pintura de acción en el que llené todo el lienzo, es un lienzo reciclado, okay, que llené de texturas con yeso, plástico, con tela remojada en pegamento y con muchas otras cosas, para que tenga textura. Luego el action painting, o sea, la pintura revuelta, que poco a poco empieza a tomar orden. Y una vez que todo el cuadro del lienzo se cubrió, el lienzo de la parte azul se cubrió de rayas, por decirlo así, de toda la pintura de acción, recorté las figuras con el azul. Quise utilizar un azul Coronel, Rafael Coronel, un plano de color por encima de las texturas, como hiciera Yves Klein, por ejemplo, que tiene su propio azul en la saga Pantone. Utilicé tinta de cobre, utilicé pintura dorada y mucho yeso y sobre todo mucha textura. Espátula para que les acaricie la textura con otros tonos. Tiene mucha armonía y todo el lienzo quedó con mucha armonía estando solamente en abstracto, en expresionismo abstracto, líneas cruzadas. Tiene cierto índice de fractalidad, por eso me gustó, porque funciona en vertical, en horizontal, de cualquier manera. Un buen abstracto debe funcionar en cualquier posición. Y una vez encontré la que más me convencía, recorté, entre comillas, con el azul. Sin embargo, está borroso el límite para que se vea de algún modo fantasmagórico. Se llama Figuras en la Noche. Es un honor que lo tengas ya tú en tu colección. Tú eres un gran coleccionista. Gracias. De mi obra y me siento honrado por eso. No pudo tener recinto mejor una obra así, porque no es una copia, no está inspirada en más que mis propias influencias. Entonces es algo que yo pinté y que nació de mi propia inspiración, y que en una madrugada, escuchando a Black Sabbath,
surgió en unas 4 horas, por ejemplo, esta pintura. Sin embargo, al día siguiente regresé, le di una capa de esmalte, le retoqué el azul, le tiré más pintas, le volví a delinear, y fue después, al segundo día, que decidí darle ciertos acentos con tinta de cobre que viene hasta en gotero, y le vas salpicando con tinta de cobre para que tenga sus goteos, pero con discreción para que lo que destaque sea el azul. El cobre se ve como el naranja, que es el complementario del azul, y eso es lo que hace que el color resalte, ¿no? Se lleven bien. Entonces, estoy casi seguro que es por eso que te atrajo, ¿no? ¿No? Y aparte el azul coronel. Claro, ¿Tú claro, crees claro. que no quede un gemelo en rojo coronel? Por supuesto, por supuesto. Quedaría muy bien, ¿verdad? Los colores, el caos con colores planos después, que consiguen un recorte de la figura, de la composición central, del elemento central del compositivo, casi siempre resulta. Es un método que no falla. Es como que hagas una canción y le pongas nombre de una mujer, no falla. Oye, ¿qué podríamos hacer en rojo para que pueda ser un gemelo de este? Y que pueda estar en el mismo espacio. Muy probablemente una figura sola en vertical, ¿Okay? Para que sea un rojo solo observando a una multitud en la noche, y un rojo en el atardecer, por ejemplo, Okay. que estén comunicados. Sí. Sí, después de tener ya el lienzo azul, lo adherí a una lona, Okay, para que tenga ya su propia María Luisa y sea más fácil de enmarcar, etcétera. Pero está firmado en el azul. El cuadro es la parte azul, ¿no? Ya nos explicaron el cuadro que adquirimos, ahora que nos expliquen la obra que tienen aquí. Increíble, a mí me encantó desde el primer momento que la vi. De hecho, me dices que ya está vendida, ¿no? Sí, afortunadamente. Las obras que he estado sacando de mi propia inspiración, afortunadamente se han estado vendiendo. He estado gustando mucho mi trabajo y eso me tiene súper complacido. Este es un estilo que he estado desarrollando, en donde empiezo a tirar líneas por todos lados, que poco a poco, cuando se juntan y se entrelazan en esa urdimbre, se van convirtiendo en manchas, que obviamente yo luego recalco. En este caso es un cartón reciclado, que yo le arranco pedazos, le pego por otros lados, le dejo los surcos, se los resalto, etcétera. Pero básicamente son líneas que se entrelazan y van formando un rostro sin modelo y sin nada, simple y sencillamente la expresión de un rostro humano, que muy probablemente, volvemos a lo mismo, es ese alter ego que uno busca. Como puedes notar, tampoco tiene gráficamente la parte del pelo, y tiene la oreja con luz, etcétera, pero no se nota precisamente la parte del peinado, ni mucho menos. La libertad está por todos lados, los elementos surgen tanto del caos como de cierto orden que se encuentra parte del rostro principal en negros y blancos, el contraste fuerte. Aquí aparece como que en sepias un ojo dentro del hombro, pero está más o menos tachoneado. O sea, me encanta la idea de que dentro del caos se empiece a formar un orden, ya sea gracias al color que lo organiza, ya sea gracias a las sombras y a las luces que lo intensifican y lo delimitan, ¿no? La firma incluso está perdida dentro de toda la urdimbre de líneas. Y pues no es el primer cuadro que hago de ese estilo, estoy trabajando en otros, y precisamente he encontrado en los cartones y en ese arte reciclado que utilizaba Antoni Tapies y todos ellos. ¿Te acuerdas que te dije de uno? Claro. Del Barcelona. Hemos platicado de Antoni Tapies. Es un gran reciclador de materiales para formar y convertirlos en arte, ¿no? No estoy seguro que sea mi artista favorito, pero tiene mucho que ver, nos ha dejado algo, y este tipo de arte en un cartón, lograr algo, porque el color canela es el color local y solo trabajas con sombras en negro y blancos para la luz. Hemos hablado de
cuando tienes un lienzo en blanco. Hemos hablado del arte que tienes aquí, que está increíble. A mí me gustaría saber cuál es el ritual que tiene Manuel antes de iniciar. Todos, porque se sabe que todos los artistas son excéntricos. ¿Cuál es el ritual de Todos los Manuel artistas están antes? locos, todos los artistas tienen un grado de locura, a veces controlada, a veces fuera de control, y es el arte precisamente el que nos sirve para canalizar o para sublimar esas emociones intensas, ¿no? Yo lo uso con el arte y lo uso con la música extrema, y precisamente ese es mi acompañante siempre cuando pinto. Música muy, muy, muy fuerte, ¿Qué escuchas? metal, black metal, metal extremo. Me gusta mucho el metal extremo. ¿Se nota un poco? Lágrime, Lágrime de Mérida. Oye, Manuel, dinos alguna pintura que te haya dolido vender. Muchas, muchas, especialmente cuando entregas una pintura que te llevó emoción, aunque suene cursi y hasta casi, casi metafísico, tiene parte tuya esa pintura y la cambias por un mes de renta o por un recibo de luz. Esa parte duele un poco, pero por otra parte, cuando lo ves desde el otro punto de vista, el hecho de que se considere tu trabajo como dinero en efectivo en algún momento, también es algo muy reconfortante, ¿no? Y poco a poco estamos trabajando por ese lado, como para acomodar la firma, no hay otro nombre para decirlo, ¿no? Acomodar la firma y posicionarnos entre gente importante. ¿Qué se viene para Manuel y el arte para este 2026? Espero cosas muy importantes. Tengo planes de murales, quiero desarrollar serie tras serie, tanto en la cuestión de anatomía como en la cuestión de la exploración de expresionismo abstracto. Ahorita estoy haciendo un retrato al natural, y no pienso dejar de explorar estilos, pero sobre todo creo que voy a seguir enseñando, que es lo que me gusta, descubriendo. Estoy seguro que tiene que haber el próximo Rufino Tamayo acá por Tizimín. Y mi chamba es descubrirlo, ¿no? Excelente. Encontrar esa individualidad de cada alumno para poder encontrar dónde está el talento. A lo mejor yo solo sea el maestro del próximo gran pintor mexicano. Y mi legado pase a otro plano. Y esa entrevista que me están haciendo, que me hace sentir tan importante, solo sea un pequeño peldaño que dio pie a alguien que descubrió a un gran talento que va a pasar a la historia. Me encantaría hacer esa parte, me encantaría ser ese sembrador, pues, ¿no? Y si no se puede, pues no importa, yo corro con la suerte de ser el protagonista. Feliz de la vida. ¿Qué sueño tiene Manuel para exponer tu arte? ¿Dónde te gustaría exponer tu arte en este momento con toda la carrera que ya llevas actualmente? Bueno, en ese orden, me gustaría ser profeta en mi tierra, ya expuesto en el Museo de Tizimín. Me gustaría volver a exponer en Tizimín en una individual, después en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, después fuera de México, y si ya salí de México, me encantaría hacer ya directamente Europa, que es donde está la cuna de todo el arte plástico que nos mueve, ¿no? Donde están todos mis maestros, donde está toda mi inspiración, y que por cierto nunca he visitado personalmente aún, pero el día que lo haga estoy seguro que va a ser una experiencia, por decirlo menos, lacrimógena. Visitar los museos de Europa debe ser algo genial. Y pintar en Europa, exponer en Europa, no me importa que sea en un parque nada más. ¿Cuál crees o cuál sería el consejo que le darías a un joven que nos esté viendo, que quiera ser pintor, pero que tenga el miedo de comenzar? La inseguridad más que el miedo, pero ahora afortunadamente los papás apoyan mucho esa intención, esa ambición artística, y ya no lo ven como un hobby,
de alguna manera he puesto mi grano de arena para que aquí en Tizimín se entienda que se puede vivir del arte. No del todo bien, no del todo cómodo, no del todo satisfecho todavía, pero se puede vivir del arte. Nunca se me va a olvidar el no vas a vivir de hacer dibujitos, vivo de hacer dibujitos. Entonces, a esos jóvenes les digo que no se rajen. Hay mucho, mucho, mucho talento y no cejo en decírselos cuando los encuentro. Mi deber es encontrar dónde están sus fortalezas y nutrirlos tanto teórica como técnicamente allá en la academia y alentarlos. Trato de hacer exposiciones, proyectarlos y si me invitan, yo trato de invitar alumnos que están empezando, cosa que a mí me hubiera gustado que a mis 17 años me invitaran a una expo colectiva con maestros de Mérida, ¿no? Entonces, eso poco a poco yo me lo he ido labrando y les diría eso precisamente a los jóvenes. Investiguen, dibujen, 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 dibujen y lean de pintores, inspírense en pintores. Ahorita hay miles de películas biográficas de pintores que te pueden dejar una inspiración y un ímpetu, así como con música de Rocky, para que puedas decir, chingue su madre, voy a ser pintor, voy a ser pintor, y sí se puede, y sí se puede vivir de eso, y vamos a competir en un mercado en donde no se trata de tener competencia, se trata de tender puentes, que es lo que estamos tratando de hacer aquí en Taizimin y en todo Yucatán, ¿no? Y espero que pronto brinquemos fronteras, hermano. Si te hicieran una última pregunta, ¿qué fue lo que te movió para crear todo lo que pintaste? Es probable que ahorita sí entre en la parte de la magia y de lo sobrenatural, pero a lo mejor es momento de creer en las musas. Ok. Elisa, Elisa es mi musa. Y ese amor tan desbordado me ha hecho ir redescubriendo un camino, porque sueño que cada cosa que aprendo es algo que le puedo enseñar. Y esa avidez por conocer para poder enseñar me ha servido muchísimo en mi técnica. Por lo visto me ha dado resultado. Así que no tengo más que agradecerle a eso. Eso es lo que me tiene ahorita creando. Eso es lo que me hace seguir creando y me va a hacer seguir creando toda la vida. La ventaja con los pintores es que te mueres con el pincel en la mano, no importa cuántos años tenga. Siempre vas a dejar un cuadro inconcluso porque te moriste con el pincel en la mano, ¿no? No te jubilas, no nada, es parte de tu naturaleza, es una extensión de tu naturaleza. Y por eso, la verdad, con todo lo que ha pasado en la carrera y con todo lo que pueda seguir pasando, complicaciones o facilidades, golpes de suerte o golpes de mala suerte, estoy más que agradecido con la pintura como, como medio de vida y medio de expresión. No es fácil expresarte y con esa expresión y con ese discurso ganarte unos centavos y ser reconocido. A un doctor, cuando opera, le pagan todo lo que cobre, pero allá termina todo. Nosotros no vivimos de los aplausos, necesitamos lana, pero también cuando te pagan, te aplauden. No son muchas las profesiones que aparte del pago reciben ese aplauso que se siente tan padre el reconocimiento. Y si es de tu ciudad, de tu gente, de personas que conoces y que quieres, muchísimo más, muchísimo más. Describe tu arte en 3 palabras. Arte puro, independiente. Excelente. Te voy a hacer unas preguntas, un concepto, y tú, sin pensarlo tanto, me dices lo que se te venga a la mente. Ok, ok. Picasso. Picasso, lo suficientemente fuerte para dividir al mundo en dos. Hay antes de Picasso y después de Picasso. ¿Dibujo o pintura? Dibujo. ¿Arte religioso? Maravilloso. ¿Qué sería del arte sin la religión? ¿Pintura en Yucatán? Víctor Argáez, Castro Pacheco, Ariel Guzmán, Emilio Vera Granados,
La pintura yucateca es luz que no se conoce en toda la República. Es una luz muy, muy especial y hay representantes que son mi escuela. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Esperemos que sí. Así va a ser. Vaca sagrada de la pintura que no te gusta. Basquiat. Tus 3 estilos favoritos y en qué orden. Tercer lugar, abstracto. Segundo lugar, barroco. Primer lugar, impresionista. Aparte de la pintura, ¿cuál de las bellas artes te inspira? La música y la literatura. Sin embargo, creo que la más completa, la más noble y la que incluye a todas las bellas artes en una sola, y si pudiera, es probable que cambiase la pintura o la incluyera en ella, es el cine. ¿Ok? ¿Algún sueño en el cine? Sí, claro. Ahorita estamos teniendo uno a nivel amateur, pero muy, muy, muy satisfactorio. Excelente. Es un proceso muy agradable y sueño algún día con participar en una producción de cine. ¿Algún color favorito? Verde, ¿Pintor que te marcó? Rembrandt. ¿Obra que quisieras pintar pero aún no se te ha podido dar? He copiado a grandes maestros como Da Vinci, como Caravaggio, como Georges de Latour, como Andrea Mantegna, como Piero della Francesca, Botticelli, Van Gogh, etc. Pero una vez he dicho, ni lo sueñes, no puedo pintar eso, es el Bosco, el Jardín de las Delicias del Bosco. Es imposible, es imposible pintar a ese hijo de puta. Es un genio. Inventó el surrealismo 3 siglos antes del surrealismo. Entonces, ese delirio, ese nivel, no creo yo que pueda reproducirse con mucha habilidad o con mucha precisión. ¿Sueño imposible que quieras intentar? Cine. Seguimos en la misma sintonía. Veo muchos trazos distintos, estilos, artistas, planos abstractos, hablas de figurativo, Oye, manchas, pinturas de acción, todo. Pero hoy coincidimos que más que un artista, estamos conociendo al hombre que pinta lo que muchos queremos de verdad sentir y no sabemos cómo decirlo. Creo que eso hoy de verdad que ha sido muy satisfactorio para mí, pero sí me gustaría que me des sobre el tema de los trazos distintos, de todo esto que te mencionaba, un punto de vista de tu arte para cerrar, ya estamos finalizando. ¿Cómo lo definirías? creo que si pudiera definirlo con toda precisión, no sería pintor. A veces las palabras no alcanzan limitar ese concepto ni crearlo como tal. Entonces es cuando entra en juego la sombra, la luz, el color y la elocuencia que tratas de plasmar en 2 dimensiones, con una intención de 3 dimensiones a veces, pero básicamente mi arte lo que trata es de comunicar, no nada más de representar, ¿no? Me gusta incluso copiar un árbol, pero que tenga mi trazo raro, me gusta que se note el arrastre, la mano del pintor, tú lo dijiste al principio, en esta época de tanta herramienta digital, yo lo que promuevo es eso, escribir a mano, dibujar a lápiz, pintar en un muro, aunque sea con aerosol, pero que todo sea a mano. Entonces, yo voto por la artesanía. Antes que nada, somos artesanos. Si tu firma vale, te vuelves artista y empiezas a cobrar más, ¿no? Y bien dicen que el artífice es el que tiene la idea, el artesano es el que trabaja con la mente y con la mano, y el artista con la mano, la mente y el corazón, pero básicamente somos artesanos. Unos cobramos más, unos cobramos menos, pero hay que darle valor a eso que está hecho a mano, que se note el arrastre de la pintura, el trazo, el pegoste, la costra, la corrección.
el error que se convirtió en acierto después de mucho estudiarlo, y no nada más en un algoritmo que te tira algo perfecto a la primera. Vale la pena, ¿no? A veces diseñar algo en algoritmo, en IA, pero luego copiarlo a mano. Tu propia idea que se logra en una pantalla, la copias en IA, es válido hasta ahorita, antes que nos gane, ¿no? Pero por lo pronto creo que debemos votar por lo que está hecho a mano. ¿Y no crees que con tanto tema digital exista mayor plusvalía al arte? Porque al final del día hay un montón de competencia con todo lo digital. ¿No crees que lo artesanal, como tú lo dices, le dé un valor agregado para el futuro? Ah, por supuesto. Cuando la mayoría del arte sea digital, el que trabaje con las manos va a tener un privilegio superior. En ese sentido, espero, y a los pasos agigantados que va la tecnología, pronto va a llegar ese momento. Entonces estamos a tiempo de crear nuevas generaciones de gente que trabaje y disfrute trabajando con las manos y lo presuma y lo valore. Así como también el espectador lo valore y pueda notar esto es digital, esto está hecho con las manos, vale muchísimo más. No es una copia ni es una repetición de algo que ya se hizo 1000 veces, sino es algo que se inventó, que se creó de cero. Entonces, eso es por lo que hacemos votos desde ahorita. Así vamos a seguir, hermano. Es la resistencia, ¿no? La resistance, viva la resistance. Aquí se piensa, se cuestiona y se crea. Gracias por acompañarnos, de verdad, muchas gracias. Ahí vamos a estar viéndonos pronto, estoy seguro que vamos a estar haciendo algo diferente. Gracias por acompañarnos en League News, soy Eiter y mañana nos vemos en las noticias. Gracias por la invitación, ha sido un gran honor. Gracias.